Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 2 de contenidos para previsualización para nuestro módulo de teoría del delito. Pues bien, esta ocasión vamos a hablar acerca de los aspectos introductorios de la tipicidad. Para esto consideramos importante que hace falta llevar a cabo de primera instancia un proceso de desambiguación respecto de vocablos muy cercanos que pudieran permitir o que pudieran provocar a veces una confusión entre los intérpretes de la teoría del delito. Estos vocablos me refiero a la tipicidad, el tipo penal y el hecho típico, que son diferentes cosas. Tenemos que aclarar que la tipicidad, generalmente entendida como un adjetivo calificativo de un supuesto particular, es decir, cuando decimos que un hecho tiene tipicidad, ah, eh, podríamos resolverla con una explicación distinta. Para el concepto de tipicidad, queremos reservar el de categoría sistemática de análisis en la cual se estudia un hecho para resolver si tiene el carácter de ser típico. Es decir, porque luego esto nos permite que cuando la tipicidad se advincula con el hecho, lo convierte en un hecho típico. Es decir, cuando el hecho goza de este adjetivo calificativo al ser típico, no hace falta decir o repetir tipicidad, sino basta con decir que se trata de un hecho típico. Con ello podemos entonces ya resolver que tipicidad y hecho típico son dos cosas completamente diferentes. La primera, insistimos, es una categoría de estudio. El otro es un supuesto de actualización fáctica que con ello conlleva la acreditación o la actualización de un supuesto también de naturaleza normativa, que es donde aparece nuestro tercer vocablo, tipo penal. El tipo penal es una previsión hipotética que está contenida en la ley penal. Es muy recurrente, muy recurrente, incluso entre profesionales del derecho, quizá lo hacemos por mera costumbre, que llamamos a aquello que está descrito en la parte especial de los códigos penales delito. Le llamamos delito a aquello que está descrito ahí en la parte especial, sin que necesariamente en realidad sea un delito. Porque por delito, según lo hemos expuesto en el video anterior, y seguramente ya lo habremos también platicado en los foros presenciales que estamos llevando a cabo para la celebración de este curso de teoría del delito, el delito es un supuesto que vincula dos diferentes dimensiones, una de orden normativo y una de orden fáctico. Es un supuesto que existe en la realidad, es un hecho que pasa en la realidad y que tiene unas características. ¿Cuáles? Las de acreditación de las dos líneas de reproche, el de reproche objetivo de el comportamiento y el de reproche objetivo del sujeto, de tal suerte que tendremos por acreditado no solamente el aspecto de tipicidad, sino también la antijuridicidad y la culpabilidad. El delito es aquello que integra esos elementos. Entonces, llamarle delito al tipo penal, pues es sistemáticamente inconveniente. Entonces, tipo penal es la previsión hipotética de un comportamiento que, descrito en la ley penal, se amenaza con una pena. Y esto es lo que posibilita la vinculación de estas dos dimensiones, la de orden normativo y la de orden fáctico, a través de su actualización, a través de su realización, o como llamamos en el orden de teoría del delito, la adecuación normativa de un hecho. Pues bien, entonces, este primer apartado ha sido de naturaleza explicativa para desambiguar los conceptos tan cercanos que se presentan aquí en el apartado de tipicidad. Pues bien, ahora, respecto del tipo penal, porque es lo que vamos a estudiar en nuestra categoría sistemática de tipicidad, el hecho respecto de la previsión típica, tenemos que decir, y recordemos brevemente, que es un supuesto que tiene reserva de ley penal, es decir, está descrito en la ley penal y debe de ser resuelto por el legislador.
Esto tiene una importancia significativa, puesto que su definición en la ley implica una posibilidad cierta de estudio, pero además significa un refreno o un vínculo, ajá, genera un vínculo de refreno para el Estado, particularmente para el ejercicio del jus puniendi o del poder punitivo estatal, como ya lo habíamos dicho. Dice el profesor Klaus Roxin que esta definición o esta descripción debe de ser escrita, estricta, previa y cierta. Esto implica entonces que solamente de la descripción podremos revisar la actualización o no de un hecho en el mundo real. Es algo que se llama principio de tipicidad, conocido como nullum crimen, nulla pena sine lege, o no hay delito y no hay pena sin ley. Este principio de tipicidad, que se debe a Paul Johann Hansen Ritten von Feuerbach, es una advocación penal de un principio de seguridad jurídica, de tal suerte que con ello existe la posibilidad, ajá, de generar puntos de interpretación a razón de funciones que nos va a permitir el tipo penal. Pensemos así. El tipo penal nos sirve inicialmente para seleccionar, es decir, tiene una función seleccionadora. Cuando un hecho cualquiera se describe en la ley penal, lo que se ha hecho es que nosotros como Estado, y cuando digo nosotros, me refiero a todos los miembros sociales, virtud de representación democrática en el poder legislativo, seleccionamos y resolvemos que un comportamiento es lesivo para nosotros y por lo tanto debe de ser amenazado con pena para procurar la evitación de su realización. Esta es la primera de las funciones del tipo penal, la función seleccionadora. Con ello permite entonces, además, que la descripción hipotética se haga a título escrito y cierto. Tendrá que ser redactado de una manera tal que su interpretación no da cabida a integración de elementos volátiles, integración de elementos no previstos o azarosos que puedan estar en otro sitio o en otra disposición legal o incluso en la interpretación del juzgador, del fiscal que esté acusando. Esto se denomina función de garantía, es decir, el tipo penal sirve para garantizar que solamente pretexto de actualización cierta de la descripción hipotética podrá el Estado realizar un acto de molestia respecto de los gobernados. Luego viene una función de naturaleza sistemática y que se denomina función indiciaria. La función indiciaria lo que hace es vincular al tipo penal con el concepto de lo antijurídico. Presupone que si un hecho se actualiza plenamente a título de tipicidad, el hecho típico por su descripción previa en la ley que le concede el carácter de inadecuado, de aspecto negativo, tendrá que ser o sería por consecuencia ilícito también, es decir, antijurídico. Hay una presuposición, hay una presunción legal de que el hecho típico es antijurídico, es decir, que se trata de un tipo de injusto, es un tipo antijurídico. Esta presunción legal, sin embargo, solamente es esto, una presunción, que tendrá que ser confirmada o desvirtuada en otro momento, en el momento de estudio de la antijuridicidad. Cuando lleguemos a aquel apartado, revisaremos de manera más puntual aquellos elementos que permiten el estudio de dos diferentes clasificaciones en la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. En fin, valga hasta ahora decir solamente que el tipo penal funge como indicio, perdón,
del concepto de lo antijurídico también en el orden del estudio de teoría del delito. Bien, luego tenemos una función cognitiva. La redacción cierta del texto de la ley en la que se articula la previsión hipotética de lo que debe de ser comprendido como tipo penal, como comportamiento típico, es precisamente esa redacción la que nos permite comprender, es decir, a los intérpretes, incluso al ciudadano básico, sin conocimientos especializados de derecho, le permite la lectura o le debe de permitir la lectura comprender el hecho que está amenazado con la pena, de tal suerte que con ello debe de ser capaz de entender cuál es el comportamiento prohibido. Si bien recordamos que los tipos penales no generan una descripción prohibitiva, tenemos por cierto que se trata de una previsión hipotética, es decir, es una norma de comportamiento descrito y penado, tiene un subtexto de prohibición por el carácter ilícito. Entonces, sí permitiría a cualquier intérprete comprender el carácter de prohibido de un comportamiento determinado a través de la función cognitiva, insisto, que nos permite conocer. Pero no solamente eso, sino que también tiene una función significante. En las entrañas del tipo penal y en nuestro estudio de tipicidad en general, descubriremos que hay un valor importante, hay un valor trascendental, que los miembros sociales hemos decidido hacerlo merecedor de una cautela tal que incluso se amenaza con pena su afectación se amenaza con pena. Entonces, este carácter significativo del tipo genera también de manera paralela no solamente un catálogo de tipos penales, sino que en la parte especial del código, en la parte especial del derecho penal, también encontramos un catálogo de valores, ajá, de los valores más típicos y representativos de una sociedad, que incluso en un estudio de diferente naturaleza a la jurídico-penal, pensemos en antropológico, podría dar pauta para la reconstrucción de una sociedad hipotéticamente descrita en el código, ¿cierto? Bien, finalmente encontramos la denominada función motivadora del tipo penal. Esto tiene que ver con un aspecto de control social. Si recordamos al profesor Francisco Muñoz Conde, nos diría que el control social formalizado tiene en su cúspide al derecho penal, al aspecto punitivo, por cuanto la amenaza de la pena que acompaña a la descripción de un comportamiento tendría que ser un agente efectivo que a los miembros sociales les propicie la evitación de ese comportamiento. Es decir, que el tipo penal debe de servir para generar una condición psicológica de evitación de aquello que es ilícito para la sana convivencia, para la paz, para el bien común. Bueno, sin entrar en mayores discusiones, valga decir que no siempre pasa así. Y vaya, que no es simplemente porque no lo provoque o porque esté desvirtuada esta función motivadora, sino que el ser humano por sí mismo es una entidad tan compleja, tan compleja, que no podemos limitarlo solamente al estudio del aspecto de la tipicidad. Debemos de ser modestos en reconocer que nuestra disciplina es capaz de explicar una parte y responder a una parte de la vida cotidiana del ser humano, pero no a toda. Pues bien, hasta aquí los aspectos introductorios de nuestro estudio de tipicidad. En nuestro próximo video continuaremos con más elementos y daremos más contenidos para su previsualización y para continuar desde luego desarrollando nuestro curso de teoría del delito. Gracias y hasta el próximo video.